Hola, hola. En este video les mostraré cómo asentar las asistencias de profesores. Por ejemplo, en esta tabla profesores tenemos 5 columnas que son ID profesor, email, profesor, documento y salario. El salario por hora o fracción de hora trabajada. Y en la otra hoja tenemos la tabla de asistencias que está relacionado por el email, ¿verdad? Cada profesor tiene un email, su identificador único, y este profesor, digamos, un profesor tiene unas asistencias, las cuales están en esta tabla: ID, email, profesor, fecha de entrada, vamos a hacerle como datetime, fecha de salida, el receso, que es un break, ¿verdad? Que se puede tomar el profesor para almorzar, lo que sea, y lo cual se descontará de la diferencia entre la fecha de salida y la fecha de entrada. Un total efectivo de horas trabajadas, un salario que va a tomar de la tabla profesores, este salario, y los ingresos que van a ser la multiplicación del total efectivo y el salario. Bueno, esta es la estructura entonces en Google Sheets, y de aquí vamos a AppSheet. Ya en AppSheet lo que hacemos es, tras vincular las tablas respectivas que son asistencias y profesores, vamos a ajustar las columnas y crear las relaciones entre las tablas. Un profesor puede tener varias asistencias. Empecemos por la tabla de profesores, ver columnas. El ID tiene un carácter único, Unique ID. El email es el tipo email, profesor es texto, documento texto, salario es el tipo number. El salario es un salario por hora, ¿sí? Vamos a la tabla de asistencias, donde el ID es como siempre el tipo único. El email es referencia, el tipo referencial a la columna, a la tabla profesores, y dejamos tildada la parte del borrado en cascada. La fecha de entrada, el profesor es el tipo, tiene un valor inicial de email.profesor, es decir, es una función de desreferencia que trae el valor de la columna profesor a partir de la tabla madre, digamos. La fecha de entrada es el tipo datetime, donde ignoramos los segundos. La fecha de salida es la misma cosa. El receso es el tipo duración, y donde también ignoramos los segundos. El total viene a ser el tipo también duración, y tiene una fórmula que es la siguiente: fecha de salida menos fecha de entrada menos receso. ¿Está bien? Entonces te da el total efectivo trabajado por el profesor. Avanzando un poco, el total, entonces tenemos el salario es un número. El salario lo trae desde la tabla de profesores y lo dejamos aquí en el valor inicial con esta función de desreferencia email.salario. Y finalmente el ingreso. El ingreso debería ser entonces el producto entre el salario y el total trabajado. El problema aquí es que el salario es un número y el total es una duración. Entonces multiplicar estos dos directamente no se puede. Para eso entonces en la columna de ingresos, que es el tipo decimal, creamos una fórmula, ¿verdad?, que es la siguiente, ¿sí? Esta parte vamos a dejarlo como el producto entonces de el salario por la duración convertida a un número, ¿sí? Entonces, para eso lo que hacemos es tener esta expresión que vamos a desglosar en un apartado. Bueno, como explicamos en la parte anterior, lo que hacemos con esta expresión es tener una sumatoria, ¿verdad? Aquí vamos a desglosar aún más. Ahí. Así sería. Entonces, lo que hacemos es desglosar dos sumandos, ¿sí? El primer sumando y el segundo. El primer sumando lo que hace es lo siguiente, ¿verdad? Arranca por este split. ¿Split qué hace? Split agarra la columna total, que tiene la diferencia entre la fecha de entrada, la salida, la entrada y el receso, y divide por los
por este carácter que es el 2 puntos. Como acá voy a poner un cálculo auxiliar. Por ejemplo, un formato típico es 12 horas, 30 minutos y 35 segundos. Es un formato típico de hora, ¿verdad? Entonces se lee como 12 horas, 30 minutos, 35 segundos. Como nosotros ignoramos el segundo para este ejercicio, ¿verdad? Los 2 segundos, entonces vamos a basarnos en estos dos. Entonces la expresión tiene este tipo, 12 y 30. Entonces lo que hace es lo siguiente, divide con split, divide esta expresión en dos partes. La primera parte viene a ser 12 o 0,12 y la segunda parte, la parte 2, viene a ser 30. O sea, esta expresión split que está aquí lo que hace es divide en dos partes que crean una lista. El primer componente de la lista es 12 y el segundo es 30. Con index lo que hago es tomar el primer elemento, es decir, tomo 12. Y el number lo que hace es le convierte en 12, en un número, ¿sí? Entonces, en síntesis, esta expresión que está aquí, voy a poner acá abajo, el resultado es 12. Esta expresión que está acá abajo es casi la misma cosa, pero en vez de tomar el 12, toma el 30. Porque toma el index número 2, ¿sí? El number lo convierte en número y dividido 60 no es otra cosa que toma los minutos y divide entre 60 para tener las horas. En este caso, el resultado va a ser 30 dividido 60, que es igual a 0.5 horas. ¿Está bien? Entonces el resultado de esta suma, ¿verdad? Que voy a poner acá abajo, va a ser entonces 12.5. ¿Está bien? 12 más 0,5. Esta entonces es la explicación de esta expresión que estamos usando en la columna de ingresos. Y ya con esa explicación volvemos a AppSheet y tenemos que entonces esta expresión viene a ser el total en decimales y multiplicado por el salario me va a dar un ingreso total. Bueno, aquí me olvidé mencionar que en el receso hemos cargado como valor inicial un valor de 30 minutos, ¿verdad? De receso, que puede ser un valor de orientación para el que carga, ¿sí? Y bueno, probemos entonces el ejercicio. Tenemos un profesor, por ejemplo, que vamos a ponerle email profesor 1, ¿sí? @gmail.com. Y el profesor se va a llamar Hugo, documento cualquier número. Y el salario de este profesor es $33 la hora, ¿sí? Perdón, $15 la hora. Y guardamos, ¿sí? Entonces este profesor tiene estos datos. Agregamos, me trae entonces el profesor, el email del profesor, el nombre, y mis variables son la fecha de entrada, fecha de salida. El receso me trae por default y ya es me trae el cálculo aproximado. El salario, por supuesto, me trae el salario del profesor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fecha de entrada tengo hoy 30 a las 9:59 y supongamos que la salida del profesor fue hoy también, pero a las 2:30 pm, ¿sí? 2:30 pm, lo cual me trae ya con la diferencia de la salida menos la entrada menos el receso de 30 minutos, ponerle que haya salido 40 minutos de receso, 40. Entonces trabajo un total de 3 horas con 51 minutos. Eso ya a un salario de 15 me trae unos ingresos totales de 57,75. Es decir, casi 4 horas. Si así hacemos que esto es como casi 4 horas, 4 por 15, 60. Pero bueno, como no es 4 horas exactamente, entonces el ingreso es $57,75. Ahí vamos a guardar esto. Y esos ingresos se deben asentar aquí en esta planilla. ¿Está bien? Correcto. Ese fue entonces el demo de que está todo ok. Por supuesto que aquí vamos a complicar un poquito, entre comillas, la cuestión porque este profesor irá acumulando unos ingresos por cada día trabajado. Bueno, yendo de nuevo a Google Sheets, ahora en la tabla asistencias,
vamos a agregar una columna que se va a referir a la gestión del pago, ¿verdad? Es decir, estado del pago. Por ejemplo, tuvo unos ingresos de $57,75 en esta fecha, ¿verdad? El 30 de septiembre. Pero tiene que haber alguien que vaya sentando si esto ya se pagó o no, ¿verdad? Para eso, y sin profundizar, digamos, voy a explicar un poco, ¿verdad? El profesor dado, Hugo, no va a poder modificar esta columna, sino que va a estar a cargo de un administrador, ¿verdad? Un administrador que certifique que estos pagos se estén haciendo o no, ¿verdad? Por default, entonces el estado del pago va a ser del tipo pendiente y en estado ya confirmado va a ser pagado, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces vamos a llevar esto a AppSheet. Para eso entonces vamos a regenerar la estructura de la tabla, ¿verdad? Regenerar, y vamos a incluir esas observaciones que está aquí. Vamos a poner el tipo enum y vamos a agregarle dos valores que son pendiente, igual en minúscula, y pagado, ¿verdad? Pagado. Y esto lo guardamos. Lo guardamos, ¿sí? Démosle también un valor inicial de pendiente, ¿sí? Pendiente. Eso obligado. Save, done y guardar. Bueno, supongamos entonces que este profesor tenga más asistencias, digamos, almacene, digamos de mañana, 1 de octubre a las 8 y mañana, 1 de octubre, salga a las 11. Trabajo un sábado, ¿verdad? Un receso de 30, tuve un total de 2.30, un salario de 15, me dan ingresos de... Entonces guardo esto, ¿sí? Está bien. Entonces este profesor ya tiene dos registros, ¿sí? Con pagos pendientes, ¿sí? Vamos a mirar acá. Entonces esto vamos a copiarle para igualar el anterior, ¿verdad? Entonces el ingreso de este profesor en 2 días de trabajo, digamos el día de trabajo de hoy y de mañana, sumó ya esta cantidad. Entonces esta cantidad vamos a incluirle en una especie de panel para el profesor, para que él vea sus estados, y también para el administrador, ¿verdad? Entonces vamos a agrandar un poco esto aquí y vamos a construir vamos a incluir, digamos, esas variables aquí, ¿sí? Bueno, entonces para eso vamos a la tabla de profesores y vamos a incluir el primer número, que va a ser el total de ingresos. Vamos a incluir los tres, ¿verdad? Ingresos pagados, ingresos pendientes de pagar y el saldo, ¿verdad? De aquellos montos que aún no fueron abonados al profesor. Vamos a añadir entonces esto, vamos a hacerlo en columnas virtuales y vamos a trabajar con eso ahora. Prosiguiendo con el video, vamos a la tabla de profesores y vamos a agregar una columna virtual que le vamos a llamar pagado, y va a tener la siguiente expresión. Va a sumar de la tabla de asistencias la columna ingresos que cumplan las siguientes condiciones, dos condiciones. Una, que el ID, que el email, digamos, sea igual, no encuentro sí, ahí está siendo igual, que el email sea igual a this row ID del profesor. ¿Esto por qué? Porque
lo que se almacena en la tabla de asistencia es el ID del profesor, como vemos aquí, ¿sí? Entonces, y la otra condición es que el estado del pago sea igual a pagado, ¿sí? Entonces esta es la columna pagado. Y falta un último cierre de paréntesis para la suma, ¿sí? Entonces esto vamos a copiar ya para tener para reutilizarlo enseguida. Vamos a guardarlo, vamos al tipo decimal y guardamos este cambio. Ahí está. Entonces vemos que para este caso el total pagado es de 0 porque los dos registros están pendientes de ser pagados, ¿verdad? Por ejemplo, si yo uno de ellos, el de 57,75, lo pago, ¿verdad? Por ejemplo, voy aquí y lo edito, cosa que vamos a facilitar después el método de cambio de estos. Puede ser por acciones. Le doy pagado, entonces guardo esto y automáticamente si nos vamos al resumen del profesor, vemos que ya tiene pagado 57,75, ¿verdad? Está pendiente de pago el 37,50. Entonces ahora con esa idea en mente vamos a crear otra columna, ¿verdad? Que vamos a llamarle pendiente. Pendiente. Acá vamos a poner la fórmula, voy a pegar lo que ya copié y acá voy a darle pendiente, ¿sí? Pendiente de pago. Guardar, decimal, listo, y esto lo guardo. Entonces, este profesor Hugo, hasta ahora, tiene un pago total de 55,75 y se le debe 37,50. Digamos entonces que este profesor tiene una sumatoria, ¿verdad? Si hacemos un pagos totales para saber cuánto es ya total, ingreso total, digamos, que discrimine el total sin el estado del pago, va a ser, entonces pegamos nuevamente y lo que hacemos acá es lo siguiente. Le decimos que en vez de darle una condición más, le quitamos todo esto, ¿verdad? Entonces le decimos que solamente me considere esto, así. A ver si se ve bien. Ahí. Guardo esto aquí y finalmente guardo el cambio y tenemos entonces el total en el la sumatoria de entonces 57,75 y 37,50 que es 95,25. Entonces luego esto vamos a darle unos formatos condicionales para que sea más fácil de leer la información. Esto también podemos ordenarlo un poco, ¿verdad? En la parte de detalle de la vista, ¿verdad? Y en esta parte lo que vamos a hacer es ordenar un poquito esta información que aparece en el detalle. Para eso vamos a las vistas, digamos UX, y vemos la parte del profesor detalles, ¿sí? Aquí. Y vemos el orden de las columnas. Así podemos poner email, profesor, digamos salario y el ingreso total, ingreso pagado y el pendiente. El pendiente y el histórico de asistencia, ¿sí? Ahí. Vamos a verlo centrado, ahí, con el historial aquí. Esto también podemos personalizarlo a esta parte. Vamos a ver las asistencias en inline, ¿sí? Aquí vamos a ver que quiero ver siempre el último asentado primero. Puedo ver el orden puede ser, digamos, supongamos que él quiera saber el estado del pago primero. Y también la fecha de entrada, fecha de salida y el ingreso, ¿sí? Estas variables.
Entonces esto lo vamos guardando. Ahí. Vamos entonces a la ficha del profesor y tenemos esta es su situación. Tiene un salario de 15, ingreso total de 95,25, pagado, pendiente y el detalle de sus asistencias ordenado por fecha descendente. O sea, esto es lo que trabajó, lo último trabajado, digamos, ¿sí? Con el estado. Bueno, en la siguiente parte del video vamos a darle colores a esto para que tenga más impacto visual. Bueno, ya para concluir y sin irnos por las ramas, vamos a crear dos acciones, una acción, ¿verdad? Vamos a behavior y esta acción va a ser, digamos, para cambiar el estado a pagado, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí asistencias y el estado del pago pasa a pagado, ¿sí? Save y como display, como icono le ponemos dinero. Ahí. Y por supuesto podemos darle una visibilidad, ¿verdad? Que aparezca si el estado de la columna estado pago, perdón, si el valor de la columna estado pago sea igual a pendiente. Si no, no. Ahí. Y ya está. Control más S. Guardamos esto. Y en este caso, por ejemplo, tenemos que como este está apagado, no aparece la acción, pero como este está pendiente, sí, ¿verdad? Entonces cambio esto, me sale pagado y ahora el profesor está feliz porque no hay ningún pago pendiente y todo lo que trabajó se le fue pagado, ¿saben? Y ahora por último, para cerrar, vamos a crear unos formatos condicionales UX, format rules. Vamos a decirle ahora pagado, asistencias, ¿verdad? Si la condición estado del pago es, a ver, ¿dónde estoy? Perdón. Es igual a pagado, ¿no? Todo pago es pagado. Y que me aparezca como la columna estado pago aquí y dinero, perdón, money aquí y le damos en verde 1.1 2 volt y entonces vemos que ya está pagado esto podemos copiar y le damos pendiente y aquí le cambiamos este texto, le ponemos en pendiente, ahí está, y aquí le ponemos un que todavía está pendiente de pago, ¿eh? Por ejemplo, si le creamos un registro para este profesor, para el 2 de octubre, por ejemplo, o el 3, ¿verdad? Trabajó desde las 7:30 hasta las 12:30, con un receso de 45 minutos. Y eso le dio un total, aguántame, 12:30, no, 11:30, ahí. Trabajó 3,15 horas, o sea, 3 horas 15 minutos, perdón, y tuvo este ingreso. Entonces guardo y entonces le sale un total ahora de un pendiente de 48,75, ¿verdad? Y que está, vamos a guardar esto, control S, perdón, control más S, ahí. Bueno, no sé qué le pasa. Aquí vamos a guardar para ver esos cambios. Ahí está. Entonces tiene un pendiente. Esto mismo podemos trasladar a esta parte, ¿verdad? Pero ya no lo voy a mostrar, queda como tarea para ustedes. Un saludo y nos vemos en el siguiente video.